Ahora vamos a otro escenario, diferente al de Noé y diferente al de Abraham. Este escenario es lo opuesto, es lo que pasa cuando yo no avanzo en el camino de la justificación por la fe. Es lo que pasa cuando yo agarro la justificación por gracia, pero ya no sigo. ¿De acuerdo? Este es peligroso. Este ejemplo es necesario verlo para poder entender a plenitud lo que implica si yo caigo de la justificación por fe. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 1 al 4. El ejemplo es con la descendencia inmediata de Abraham. Ahí vamos a encontrar el ejemplo que Pablo nos está describiendo. Primera de Corintios 10, 1 al 4 dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través de ¿dónde? A través del mar. ¿De qué pueblo está hablando Pablo? Del Israel que salió ¿de dónde? Que salió de Egipto. Y dice el verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y ¿dónde? Y en el mar. Es decir, todos estos que salieron de Egipto no tienen excusa de decir que unos fueron más privilegiados que otros. No, todos recibieron la misma bendición, el mismo bautismo, la misma instrucción. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, dice el verso 3. Y verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos. ¿Por qué no se agradó de muchos de ellos? Por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no se agradó con ellos? Miren lo interesante. Dios decide en este planeta constituir un pueblo peculiar que lo represente. Pudo haber elegido al asirio, pudo haber elegido a los romanos, pudieron haber elegido a los griegos, pudo haber elegido a los medos y persas, pudo haber elegido a los babilónicos, pudo haber elegido a cualquier otro pueblo. Pero viene el Señor y elige al pueblo más inmerecido de la tierra. Un pueblo que no tenía mucho que ofrecer, ni mucho que dar. Pero Dios decide darle a este pueblo la oportunidad de ser sus representantes en este mundo. Así es de que por gracia, no porque lo merecían, no porque eran dignos, no porque eran buenos, por gracia. ¿Qué hace Dios? ¿Elige a quién? Elige a Israel. Un pueblo esclavizado, un pueblo maltratado, un pueblo desfigurado por tantas décadas y siglos que habían sufrido bajo la mano opresora de Faraón. Un pueblo que no tenía paz, un pueblo sumido en la penuria y en las aflicciones. Pero ese pueblo sí que tenían a Dios. Pues ya Ese pueblo sí tenían al Dios de Abraham, obviamente, pero era un pueblo sometido a servidumbre. Claro, porque estaban Ya incluso ni guardaban el sábado, es decir, ya no podían, ya estaban obligados a hacer todo lo que los egipcios decían. Pero viene Dios y por gracia de sus misericordias lo elige.
yo creo que ahí el Señor vio también que ellos clamaban al Dios Sí. verdadero. Y Sí. dijo, este es mi pueblo. Y aconteció, Éxodo 2, 23 y 25, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces viene Dios y extiende ¿qué cosa? Su mano benevolente y le da la oportunidad a esa generación ¿de qué? Ser libres. De ser libre ¿Sí? Y que le representen como hijos suyos para salvación en esta tierra. ¿De acuerdo? Le da Dios la oportunidad. Pero allá Corintios nos dice que Dios no se agradó ¿de qué? De muchos de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Dios no se agradó? Y si ellos fueron justificados por gracia. ¿Qué es la justificación por gracia, dijimos? El acceso para poder entrar. La oportunidad de Dios oportunidad de Dios. para poder salvar. Es que ahí ¿Fueron muchos justificados por gracia? rechazaron la Sí. oportunidad. ¿Por qué fueron justificados por gracia? Porque se les dio ¿qué? La oportunidad. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿cuál es el siguiente proceso después de la justificación por gracia? Entra la justificación por fe. Muy bien, hijos. Han visto todas las señales que yo les he hecho en Egipto. No las he hecho porque ustedes son buenos o porque se lo merezcan. No. Lo he hecho por amor a ustedes y por misericordia a ustedes. ¿De acuerdo? He sometido al rey de Egipto. He sometido plaga tras plaga hasta la muerte del mismo primogénito del rey de Egipto. Lo he efectuado para poder liberarlos a ustedes. Pero ahora viene ¿qué? La justificación por fe. Y ahora se encuentran enfrente del mar. Dios le ha dado instrucciones a Moisés: no te vayas por este camino, vas a agarrar este camino, que es el más largo y más complicado, y el mar está enfrente. Ellos pudieron haber sido por otro camino. En cuestión de un mes estaban en la tierra prometida sin necesidad de andar rodeando tanto. Pero ahora Moisés le está diciendo, Dios le está diciendo a Moisés: vas a tomar este camino que va rumbo al mar, y ahí viene mi primer prueba para ellos. Ahí es donde vamos a ver quiénes son los que van a empezar a entrar en el proceso de la justificación por la fe. Ahí vivieron muchos que empezaron. Mi hermanos. Casi todos los que están saliendo de Egipto clamaron a una voz y dijeron: no habían suficientes sepulcros en Egipto que nos has traído a este lugar para que nos maten los egipcios. Dios los lleva a un territorio donde los encierra. Enfrente del mar, a los lados grandes montañas y atrás el ejército de Faraón. Tan encerrados como ovejitas por los lobos. Y entonces el que había sido justificado por la fe, que era Moisés había pasado el proceso antes que ellos. Por amor a Moisés, Dios le dice a Moisés: mira, no clames a mí. O sea, como que si tú ya me conoces, ya sabes lo que yo voy a hacer acá. Dile a ese pueblo rebelde que avance y que no tenga temor. Muchos que fueron probados a la orilla de ese mar en el proceso de la justificación por la fe, fallaron. Y Dios consideró como una rebeldía, como una desobediencia, opuesto a la justificación por fe, lo que ellos hicieron. Pero bien, por amor a Moisés, Dios ¿qué hace? Le da otra evidencia. Les había dado evidencia tras evidencias en Egipto,
Pero ahora Dios agarra a través de Moisés y abre, hermano. ¿Sí? ¿Y todos qué? Todos entran. Todos entraron. Y pasaron. Pero de ahí viene más problemas. Viene otra prueba. ¿Qué faltó ahora? De pronto se encuentran. No hay agua. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a protestar contra Dios. ¿Qué tenían que ejercer ahí? La justificación por fe. Obedecer, que avanzaran tal como Dios les había dicho. Si Dios no los había liberado con brazo fuerte de Egipto para llevarlos a sacrificar y a matarlos al desierto, Dios no era para eso que los había sacado para llevarlos a Canaán. Pero ahora entran en otro proceso de prueba y ¿qué cosa? Vuelven a fallar. Es que la carne es débil. Sí. Claro. Y por eso es que hay una lucha interna entre nosotros con Dios. Cuando no dependemos de Cristo, nos acabamos. Las costumbres están arraigadas en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Cuesta. Por eso a veces, escuchando esta historia, pues tenemos que luchar cada día. Claro, entonces de ahí viene otra prueba. ¿Cuál es la otra prueba? Comida. La comida. Cuando querían carne también. Queremos comida, Queremos comida. ¿Y empezaron a qué? ¿Quieres que muramos aquí en el desierto? Nos acordamos allá en Egipto que no nos faltaba la comida, pero aquí, mira. Otra prueba de la debilidad de ellos. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no les había faltado el agua allá en Egipto si Faraón los mataba de agua, de sed, cuando los castigaban? Y ahora están protestando. ¿Cuántas veces no los dejaban aguantar hambre por castigos? Y ahora están protestando. Pero ahora están siendo confrontados con sus debilidades, con sus aflicciones del momento. ¿Sí? Que es la oportunidad que ellos tenían para poder ejercitar la fe. Porque están siendo probados ya, se les está implementando la prueba de la justificación. Dios los quiere justificar por la fe, pero no puede. Primer intento falla, segundo intento falla, viene el tercer intento, la comida falla también. Aún más pelearon contra Dios porque mucho maná les mandaba y no les mandaba carne. Y así sucesivamente fueron probados una tras otra hasta que Dios los lleva a la frontera con la tierra prometida. Y le dice a Moisés, agarra 12 y mándalos de espía, revisen la tierra y después veamos qué pasa. Fueron 40 días a rodear la tierra. Regresan los espías, los 12 espías. Y 10 de esos 12 espías venían llenos de incredulidad. 2 de ellos venían con la mente fija, convencidos que por lógica humana era imposible tomar la tierra. Eso le dijeron a la gente. Es verdad, hay gigantes. Es verdad, las ciudades están bien amuralladas, tal como habían dicho los 10 espías. Todo eso que estos han dicho es verdad. Pero también es verdad que Dios nos libertó de Egipto. También es verdad que Dios nos hizo cruzar un mar entero. También es verdad que Dios nos ha proveído pan y nos ha proveído agua en nuestra estadía en el desierto y todo lo que necesitamos. Eso también es verdad. Que en resumen, es verdad que el Dios que nosotros tenemos es mucho más poderoso que los dioses cananeos y que las ciudades cananeas. ¿Qué era eso? Fe. Creyeron, confiaron, sabían, conocían
al Dios de ellos. ¿No les parece increíble? Conocían al Dios de ellos. Sabían de lo que Dios podía ser capaz. Hermanos, eso es la justificación por fe. Entonces, pero como los 10 lograron convencer a la multitud incrédula que estaba ahí presente, ¿qué hicieron? Nosotros no hemos venido para caer aquí en este intento de tomar la tierra prometida y que vayamos a ser descuartizados. Y entonces, ¿qué hicieron? Quisieron hasta apedrear a los 2 espías, a Josué y Caleb, y al mismo Moisés. Dios tuvo que intervenir. Y le dice Dios a Moisés: tantas veces me ha tentado este pueblo. Diles que una vez más yo los perdono. Como la misericordia de Dios. La gracia. Una vez más yo los perdono, porque no habían podido pasar a la justificación por fe. Tantos intentos Dios había hecho para quererlos hacer entrar a la justificación por fe. No habían podido. Pero diles, mire lo que les dice, pero diles que van a volver al desierto. Y por el número de los días que estuvieron los espías en ese lugar, así será día por año la estadía que ellos van a tener en el desierto. 40 años van a estar en el desierto. Y no los voy a introducir hasta que no haya muerto el último de los rebeldes que este día se ha rebelado contra mí. Wow, el tiempo que le dio, 40 años. 40 años ellos iban a tener para aprender la dura lección de lo que significa caer de la fe. Pero ahí también vemos nosotros, porque no todos se pensaron así. Habían también justificados, ¿no? Pero por culpa de los otros, como normalmente como en el ejército, por culpa de uno la pagan todos. 40 años, hermana, iban a estar estos pobres. Ahora Dios los estaba castigando mucho. Todos los rebeldes caen de la gracia de Dios. La gracia, la oportunidad que Dios les estaba dando para poseer la tierra. Y en lugar de poseer la tierra, estos rebeldes ahora iban a caer en el desierto y serían enterrados en el desierto para suerte de ellos. No podrían cruzar hacia la tierra. Entonces, la gracia que les fue dada cuando salen de Egipto, ¿la qué? La pierden en el desierto. Entonces dice Pablo, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron ¿qué? Quedaron postrados en el desierto. Cuando nosotros no avanzamos en la justificación por la fe, es decir, en la obediencia, en la santificación, y nos quedamos así como nos encontró, tarde o temprano, después de prueba tras prueba, Dios nos hace ¿qué? Caer. Nos hace caer de la gracia. La oportunidad que se nos ha dado. O sea, ¿recibimos este mensaje? Sí, ¿para qué lo hemos recibido? ¿Para seguir estando igual? No. ¿Para estar como estábamos? No. ¿Para qué lo hemos recibido? Lo hemos recibido para empezar un proceso de santificación a través de la obediencia, para prepararnos para entrar a la Canaán celestial que viene, a ese reino que Dios planea instituir, un pedacito de cielo en esta tierra. Pero para entrar es necesario la obediencia por fe. Hebreo 4, 1 y 2 dice: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, algunos, ¿qué dice?
alguno de vosotros parezca haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron, al no mezclarla ¿con qué? Con fe. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Recibieron la palabra, recibieron el mensaje de parte de Dios a través de Moisés, pero no la mezclaron ¿con qué? Con la fe. Ese es el mismo problema que muchos de nosotros vamos a cometer, o podríamos estar sujetos a cometer, o podríamos estar cometiendo. Hemos recibido el mensaje de parte de Dios, hemos recibido la palabra de parte de Dios, pero ¿qué pasa? No la mezclamos con fe. Es decir, no recibimos la justificación por la fe. Y al no recibir la justificación por la fe, o al ser probados con la justificación por la fe, ¿qué pasa con nosotros? No entramos al proceso de la obediencia. La única que nos lleva, nos hace obedecer es la fe, la convicción de yo creer algo que aunque no me parece lógico humanamente, lo creo y me preparo ya para poder recibirlo. Eso fue lo que pasa con Israel. No mezclaron con fe la palabra de Dios, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, está diciendo Pablo, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron, al no mezclarla con fe. Pero nosotros que hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo, de la manera que Él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Pero Israel, dice Romanos 9:31, pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, ¿sí? Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Nosotros debemos ser llamados a accionar por fe. ¿Sí? Convencidos de lo que no vemos. ¿De acuerdo? Convencidos de lo que no vemos, pero que hemos creído con todo nuestro corazón. Que no le encuentro lógica por qué Dios me está pidiendo esto. Es por fe. Que por qué las hermanas se cubren el cabello, eso es ridículo, eso es anticontra. Ahora están diciendo de que, por ejemplo, en la iglesia dice que eso de cubrirse el pelo, eso se deja para las... Sí, eso es ridículo. Pero lo hemos creído, ¿cierto? Y es por fe. Que Dios me pide que vista largo, en el caso de las damas y los caballeros. Porque ambos, la misma regla es para ambos. ¿Por qué? Si estamos en una era moderna. Eso es por fe, porque en el reino así es como entramos. Si hemos creído en ese reino que Dios pretende instituir en esta tierra. Que Dios me ha pedido que debo abandonar las alitas de pollo, ¿cierto? Sí, que es difícil, sí es difícil, y vamos a ser probados si es difícil, uno tras otro, hasta que nosotros entendamos que eso debe ser desechado. Que debo aprender a guardar correctamente el sábado. Sí, porque en el reino así debe de ser. No podemos entrar de otra manera diferente. La gracia nos agarra, la justificación por gracia nos agarra ¿qué? Mal vestidos, sucios, con vicios, con hábitos,
comiendo mal, es decir, comiendo lo que no debe de comer, hablando incorrectamente, guardando mal el sábado, así nos agarra la gracia, ¿cierto? Y Dios nos acepta, ¿cierto? Pero ahora ¿qué viene? Proceso de justificación por fe. Papá, yo te agarré así, pero no puedes llegar así hasta el reino porque no te puedo salvar así. Viene ahora justificación por fe. Esto es obediencia. Quiere decir de que tienes que empezar a un proceso. Tienes que empezar ahora a cambiar tu vestimenta. Tienes que empezar a cambiar tu alimentación. Tienes que empezar a guardar correctamente el sábado. Tienes que empezar a cuidar un poco la lengua. Tienes que empezar a cuidar tu carácter. ¿Empieza qué? Entonces, ¿yo me he convencido que el reino viene? Sí, yo me he convencido. Y también me he convencido que así como estoy, no puedo entrar. Sí. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empieza un proceso de cambio. Empieza una lucha contra mí mismo. Porque viene ahora y Dios me va a poner donde más débil soy. Si mi debilidad son las carnes, por ahí me va a apoyar las costillas Dios. ¿Cierto? Si mi debilidad es mi vestuario, por ahí me va a agarrar. Si mi debilidad es, ¿qué otra cosa? Mi vocabulario, por ahí me va a entrar. Si mi debilidad es mi hijo, por ahí va a caer el golpe. Hermanos, eso es justificación por fe. Eso es justificación por fe. Justificación por fe no es otra cosa allá oculta o incomprensible, ¿no? Eso es en la vida práctica lo que se le llama la justificación por fe. Obediencia, santificación. Porque ahora en la iglesia, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, dicen una hermana, tenemos una hermanita, que el Señor tenga misericordia de ella, dice, por fe yo soy salva, por fe yo, si todo lo que es por fe y todo es por fe y por gracia, si el Señor por gracia me ha salvado y por fe también, pero ya no entiende que es no de la entiende, fe, no que es un proceso. La mayoría de nuestra hermandad, ella está como era antes. La mayoría de nuestra iglesia no entiende. Creen de que la justificación por gracia es una licencia para que usted siga pecando. Entonces, siga viviendo ahí, siga viviendo como una loca de la calle, vistiéndose como pagana, siga comiendo como un pagano, siga actuando como un pagano, siga haciendo lo que todo un pagano hace y al final de la semana venga el sábado, santifíquese un poco y ya siga, porque es por gracia que se salva. Así se enseña. Que justificación por gracia es una licencia para pecar. ¿De dónde han sacado eso que la justificación por gracia es una licencia para pecar? La justificación por gracia es la oportunidad que Dios le da a usted para entrar a la salvación. Y es a partir de ahí donde Dios le pone la justificación por fe, que es añadida, para poder prepararlo. La justificación por gracia es el pase de entrada. La justificación por fe es la idoneidad para permanecer en ese lugar. Si yo no soy idóneo para entrar a la República del Reino de España, no puedo entrar. No puedo permanecer aquí. Podré entrar, pero me van a detener y va para afuera, porque no soy idóneo para estar acá. No reúno los requisitos para permanecer en el país. Y eso, y lo que me hace a mí reunir los requisitos para permanecer en el reino, es la justificación por la fe. Cuando yo he cruzado la justificación por la fe, llega la última justicia. Esto es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Esta es la corona que todos vamos a recibir. ¿Cierto? La justicia de Cristo
se recibe por dos formas. Lo reciben los muertos justos cuando sean resucitados, y la va a recibir un grupo selecto de vivos en vida. La justicia de Cristo garantiza la fidelidad absoluta del pecador. Quiere decir que aquel que es justificado con la justicia de Cristo, o el que recibe la justicia de Cristo, no tiene derecho a cometer ni un solo pecado a partir de ahí. Pocos la han recibido en historia. O sea, en vida, me refiero en vida. En muertos, muchos, pero en vida, pocos. Pocos. Porque esto es el carácter de Jesús implantado en mí. El único carácter que garantiza que el individuo no va a volver a pecar. En Ezequiel 36:23 dice: y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanáis de vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Eterno, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país, y rociaré sobre vosotros agua ¿qué? Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. ¿Cuándo es que reciben la justicia de Cristo? Los vivos. La generación de vivos que va a ser justificada con la justicia de Cristo estando en vida. Cuando sean reunidos de todas las naciones. ¿A dónde es eso? En el reino. Ahí es donde Dios va a coronar con la justicia de Cristo a toda aquella generación de vivos. Ojo, no estoy hablando de los muertos. De vivos, ¿cierto? Allí es donde Él los va a coronar con la justicia de Cristo. ¿Qué pasa con aquel que ha sido coronado con la justicia de Cristo? No puede pecar y tampoco puede morir. Todo el que recibe la justicia de Cristo en vida es imposible. Es inmune a la muerte. Es inmune al pecado y es inmune a la muerte. No puede. Y los primeros de vivos, así corporativamente, que se les pone la justicia de Cristo, reciben la justicia de Cristo, son los 144,000. Los primeros que llegan a reunirse de las naciones, ellos son los primeros en recibir el corazón que Adán tenía antes del pecado. Son los primeros en ser limpiados absolutamente y los primeros en recibir el Espíritu de Dios en ellos. Pero el Espíritu, el que le dio a Adán y a Eva antes del pecado. Es decir, el Espíritu edénico que Dios entregó. Y obviamente para eso hace una limpieza absoluta, una purificación de sus inmundicias, de todos sus ídolos que han adquirido durante estaban en las tierras gentiles, deben ser limpiados para poder implementar esta justicia. Pero ahí también me hace pensar a mí de esto. Dice, rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Y todas vuestras inmundicias, ¿vale? Pero
esas cosas ya no las vamos a ir preparando antes. Y dice, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Ujú. Pero para formar parte Por de eso. 144,000, ya uno tiene que Sí. tener todo Quien eso nos, fuera. quien nos lleva a este proceso es la justificación por gracia y la justificación por fe. Recuerde que este ya es la coronación ya Claro, de esa- todo el largo proceso que yo he traído. Entonces ahí ya no iríamos con ídolos. O el proceso anterior nos purifica, nos elimina todo eso. O sea, aquí- Porque el Señor está diciendo que la condición para poner un nuevo corazón es que Él tiene que limpiarnos con agua, rociar sobre nosotros agua limpia, ser limpiado de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, y luego, ¿qué cosa? Nos da un corazón nuevo. Es decir, es un proceso que tenemos que por ley pasar por la justificación por gracia, justificación por fe y posteriormente recibir la justicia de Cristo. ahora ya lo entendí, ya, claro. Esta es la parte justificación por fe. por fe. Esta es justificación, la justicia de Cristo. Un corazón nuevo. Es decir, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Un espíritu edénico dentro de nosotros. Y quitará de nosotros ese corazón pecaminoso, ese corazón pecador con el cual nacimos, con el cual existimos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Cuando ese corazón nuevo es puesto, la ley, la obediencia se va a hacer por naturaleza ya. Ese versículo lo ocupa mucho en la iglesia porque dice que hasta que Cristo venga, nosotros seguiremos pecando. Y eso es un gran error. Eso es cuando los tome de las naciones y os reúna de toda la tierra y os traiga a vuestro país. ¿A dónde va a ocurrir esto? Cuando Dios recoja a los 144,000 y los vuelva a llevar a Israel. Es decir, a sus países. Ahí es donde Él va a efectuar esa purificación. Ahí es donde va a empezar el lavamiento, por decirlo. Ahí es donde va a coronarlos con la justicia de Cristo. Él. Ahí se caerán Ahí- todas las manchas. los Ahí es negros. cambiado el corazón de piedra a un corazón de carne. Reciben en vida la justicia de Cristo. Por lo tanto, no pueden morir más, ni tampoco pecar. En la historia, pocos hombres en la tipología han logrado recibir la justicia de Cristo en vida. Voy a hacer mención de Enoc. 300 años le costó a Enoc su proceso. Después de 300 años Dios dijo, tú estás listo ya para ser coronado con mi justicia. Wow, 300. Y fue coronado. Y le dijo, por lo tanto, no puedes ya seguir en este mundo de pecado. Vamos. El otro fue Elías. Elías es el otro que fue coronado en vida con la justicia de Cristo. Moisés no. Moisés iba a ser coronado con la justicia de Cristo en vida. Pero el problema es que Pero ¿qué pasó? se rebeló. Un solo pecadito. Claro, Pero chiquitito. el de la roca. porque O sea, la roca- la justicia de Cristo, para recibir la justicia de Cristo, debemos estar no 99.99% sin pecado. 1000%. Debemos estar 100% puros. Una sola mácula nos impedirá recibir la justicia de Cristo en vida. Porque también la podemos recibir después de la muerte. Pero la muerte es el precio, ¿por qué? Por el pecado. Quiere decir que todos los que la reciban por muerte es porque tuvieron que pagar primero el precio por el pecado. Quiere decir que en vida les fue imposible dejar de pecar. Van a tener que pasar por el túnel de la muerte. Como para pagar el precio del pecado. ¿De acuerdo?
O sea, el punto es de que Moisés estuvo al borde. Dios dice que planeaba dejarlo introducir a Israel a la tierra, y estando ya ubicado Israel, Dios mismo se lo iba a llevar en vida. Pero pecó. Ya, en el último momento, peca. Entonces le dice Dios: Moisés, tú no podrás entrar con Israel, ni tampoco te permitiré introducirlos. Tú morirás. No obstante, le dice, te dejaré ver la tierra prometida de lejos, y vas a contemplar todo el territorio donde los hijos de Israel van a asentarse, pero tú no podrás entrar, sino que morirás en el monte. En Moriah. No sé, no recuerdo qué monte era. Y ahí, y cabal, Moisés después, dándose cuenta el error que cometió y sintiendo tanto dolor por no poder entrar a la tierra, le suplicó a Dios que le permitiera entrar a la tierra. Y Dios le dijo no. Hasta se enojó y le dijo: ya no toquemos más el punto, porque lo que yo he dicho, dicho está. Y ya no le volvió a decir nada a Moisés. Hasta el día de su muerte, murió. Pero Dios es grande, Dios es misericordioso. No pudo poner la justicia suya en vida sobre este hombre, pero sí lo hizo tan pronto pagó el precio de su pecado, que fue la muerte. Muere Moisés, y muy poco tiempo después de su muerte, dice la inspiración, Dios le devuelve la vida. Satanás quiso pelear su cuerpo incluso, y quiso impedir que Moisés fuera resucitado, pero dice que no prevaleció contra Dios. Dios lo justificó, puso su justicia, la justicia de Cristo sobre él, fue resucitado y fue llevado al cielo. En el tiempo de Cristo él ya estaba vivo. Incluso bajó con Elías para poder encontrarse con Jesús en el monte de transfiguración. Ahí fue, ¿verdad? Sí. Enterrado por Dios, porque no encontraron la tumba. Entonces vemos, ¿no? Fue justificado, pero después de Moisés fue revestido de la justicia de Cristo, pero después de la muerte. No pudo ser en vida por un simple pecado. ¿Me doy a entender? Sí, para darnos cuenta que Okay. Pero mira ahora, Dios está buscando ¿cuántos individuos? 144,000 por gracia, no es porque sean buenos, por gracia, ¿cierto? ¿Y qué les ofrece a estos 144,000? Les ofrece que avancen, la oportunidad de poder entrar, la oportunidad de adquirir la justificación por fe, es decir, santificación a través de la obediencia, y les da la oportunidad y el noble privilegio que no se le ha dado a ningún otro pueblo en la historia, el privilegio de lograr llegar a obtener la justicia de Cristo, no muertos, sino en vida. ¿A quién se le ha dado ese privilegio? Solo ya vimos Elías y Enoc. Estos dos individuos, muy particularmente, Elías, que representa a los 144,000, que recibirán la justicia de Cristo en vida, es decir, la inmortalidad. Y Enoc, que representa a la gran multitud, después de los 144,000, que también tendrán el privilegio de ser receptores de la justicia de Cristo en vida, sin necesidad de pasar por la muerte. Siendo que Enoc no era judío ni israelita, sino que era de las generaciones subsiguientes de Adán. ¿Qué tema tenemos acá? Camino a Cristo, página 29. ya está aquí. ¿Sí? Debe ser a Marcelo. Ah, sí, ya llámalo más. Camino a Cristo, página 29. El alma
Camino a Cristo, página 29. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón, que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que produce la justicia de Cristo? La pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Cristo en su santuario, página 116. Todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán considerados dignos de la vida eterna. ¿Qué es lo que le garantiza la vida eterna? La justicia de Cristo, que es su carácter en armonía con la ley de Dios. Todos, muertos y vivos, que reciban la justicia de Cristo, tendrán implantado en sus corazones y mentes el carácter de Cristo. Quiere decir que actuarán como Cristo, pensarán como Cristo y vivirán como Cristo. Será cambiado. Un cambio total, absoluto de la vida del hombre. Pero primero, justificación por gracia, la oportunidad. Justificación por fe, la santificación a través de la obediencia. Y la coronación final, la justicia de Cristo. Y dice, mira, y esto es considerado digno de la vida eterna. Claro, por eso entonces, ellos ya no pueden morir no les llega. cuando son coronados en vida. Obviamente muchos serán coronados después de la muerte porque no lograron vencer el pecado. O un pecado les impidió recibirla, como a Moisés. Wow, increíble. Así es de que aquí en un resumen, así que los injustos siempre han sido llamados por medio de la justificación de la gracia, para venir a la justificación de la fe. La única justificación que realmente recibe la recompensa de la justicia de Cristo y la vida eterna. Así es de que gracia más fe, más justicia de Cristo, igual la vida eterna. ¿Me lo va a dejar eso, el FT, para que yo me lo copie? Sí. La gracia perdona al pecador, lo saca de la prisión, le da la oportunidad de ser libre y le da la oportunidad de vencer el pecado. La obra de la fe lo mantiene libre del pecado al justo. En esencia, la justificación a través de la gracia es justificación a través del perdón, mientras que la justificación a través de la fe es justificación a través de la obediencia y es coronada con la justicia de Cristo. Una ofrece el perdón y otra ofrece la justificación a través de la obediencia. Si fracasas en obtener la justificación por la fe, caes de la gracia, es decir, se te quita la oportunidad. Y somos condenados por la ley porque no hay ninguna justificación que nos ampare. Y somos condenados para muerte eterna. Finalmente, Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Wow, eso sí es tremendo. Por eso que la hermana White dijo que en 1888
lo que había ocurrido era el peor sacrilegio que pudo haber pasado dentro de la iglesia. La doctrina que venía para poder encarrilar a la iglesia a la obediencia fue rechazada. La justificación por la fe. Claro. La que iba a preparar a la iglesia para poder recibir la corona final, que es la justicia de Cristo, fue rechazada. Y por eso, por rechazar la justificación por la fe, toda esa generación cayó de la gracia y fue mandada al desierto 40 años figurativos para que vaguen y muera hasta el último. Mensaje selecto, tomo 1 en la página 276 dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoners y Jones. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el resultado final que ha traído a la iglesia el hecho de haber rechazado esa verdad? Dice Servicio Cristiano, página 49. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. ¿Para dónde está siguiendo la iglesia? Hacia el mundo. Hacia el mundo. ¿A causa de qué? De haber rechazado El mensaje. ese precioso mensaje que pretendía preparar a la iglesia para poder ser coronados con la justicia de Cristo. Que Dios, hermanos míos, nos ayude a nosotros a no caer de la gracia. En 1929, Dios envía otra vez el mensaje o un salvavidas para rescatar a los sinceros de corazón. Así es de que, mis amados hermanos, Dios no nos ha dejado solos ni abandonados. No ha abandonado a sus hijos, no ha abandonado a su pueblo. Sabe de que en 1929 vino la verdad del reino. Y la verdad del reino es en esencia la justificación por fe para todos aquellos sinceros que hasta este día todavía estemos deseando alcanzar la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Por eso es que vamos a ver que en Lucas 13:18 compara al reino de Dios a un grano de mostaza que un hombre sembró. Y en Lucas 17:5 el Señor compara a la fe también a un grano de mostaza. ¿Qué le dice eso? Que la verdad del reino y la justificación por la fe, ¿van qué? Son una sola, van unidas. Solamente por fe usted puede llegar a creer que un reino de esa naturaleza puede llegar a ser instituido en esta tierra. Solamente por fe usted y yo podemos creer que podemos llegar a ser partícipes de ese reino. Y esa misma fe por la cual hemos creído nos debe de llevar a la obediencia, a un cambio verdadero, a una reforma profunda de nuestras vidas que nos ayuden a ser idóneos para poseer ese reino de gloria que Dios planea instituir en esta tierra y donde pretende coronar en vida a todos los súbditos de ese reino para que posean la eternidad y posean o reciban el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es su justicia. Hermanos, si nosotros no creemos por fe, si nosotros no avanzamos por fe, no somos justificados por fe, será imposible
que arrebatemos el reino de Dios. Será imposible que entremos al reino de Dios si nosotros no efectuamos los cambios que se nos están pidiendo que efectuemos para poder entrar a ese reino. Será difícil que Dios nos permita entrar ahí. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la justificación por fe, hermanos, es imposible que entremos a ese reino de gloria. Por lo tanto, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para poder lograr arrebatar el reino de Dios. Vamos a orar, ¿me parece? Glorioso Dios, que habitas en el cielo y en todo lugar, te alabamos y te glorificamos. Te damos honra y gloria a su nombre. Bendice, Señor, toda alma preciosa que ha escuchado el estudio de su palabra y que ha de escuchar. Permítenos, oh Dios, que el cielo nos guíe, nos ayude a comprender el proceso de la justificación por gracia, la justificación por la fe y a poder recibir la justicia de Cristo. Rey del universo, en tus manos nos encomendamos. Bendícenos, danos, oh Dios, tu protección. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Amén.